Hoy vamos a hablar entonces sobre farmacología. En farmacología vamos a tocar 4 puntos importantes, que son generalidades sobre la administración de medicamentos, la historia de los medicamentos, terminología de los medicamentos y las formas y presentación farmacéuticas. ¿Qué es administración de medicamentos? Vamos a ver qué es administrar un medicamento, cuáles son sus objetivos en la administración de medicamento y de quién es la función en la administración de medicamento. Acá observamos a nuestro paciente, van a ver que hay un blister de comprimido y un frasquito de un medicamento inyectable. Tanto ese blister o ese comprimido como ese inyectable es introducido dentro de esta persona para cumplir con una función determinada a un órgano que en esos momentos está afectado por una enfermedad. Por eso decimos que la administración de medicamentos es el momento exacto en que los medicamentos entran en contacto directo con el organismo para cumplir una función. ¿Qué función puede llegar a tener estos medicamentos? Pueden ser con funciones preventivas, puede tener una función diagnóstica o puede tener una función terapéutica. En la función preventiva tenemos, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas que al introducirse dentro de nuestro organismo pueden provocar una respuesta inmunológica, es decir, originan un mecanismo de defensa contra la enfermedad. Con fines diagnósticos, por ejemplo, para poder hacernos un estudio o una radiografía, muchas veces necesitamos de la incorporación de algún medicamento para que la imagen sea más visible y más certera. O con fines terapéuticos para curar alguna infección, por ejemplo, un antibiótico. ¿De quién es esta función de la administración de medicamentos? Precisamente esta función la tenemos nosotros, los enfermeros, que somos los únicos que estamos facultados y preparados para administrar un medicamento. Que quede bien claro que no somos los que prescribimos un medicamento, sino lo que administramos. Por diferentes vías administramos un medicamento. Acá tenemos a nuestro paciente y van a ver las diferentes formas de administración que tenemos para introducir un medicamento. Óptico, oral, subcutáneo, intradérmico, intramuscular, intravenoso, tópico, vaginal. Esas serían las vías de administración que hay para introducir un medicamento. También está la parte de ocular a través de gotas que se suministran al paciente directamente en la conjuntiva. ¿Qué es entonces farmacología? Este término tiene que quedar bien claro que proviene del griego fármaco, que significa medicamento. Logo, estudio o tratado, es decir, que es el estudio o tratado de los medicamentos. Acá tienen
la definición exacta de lo que es farmacología. Farmacología, entonces, es la ciencia que estudia la historia, las propiedades físicas, las propiedades químicas, la presentación de los medicamentos, el efecto que causa ese medicamento, los mecanismos de acción, así como los procesos de absorción y distribución, la biotransformación y la eliminación o excreción de los mismos. Para poder entender entonces la farmacología es necesario que aprendamos un poquito de historia, qué es lo que pasó en la antigüedad hasta la actualidad. Vamos a ver que hay diferentes épocas en que existieron descubrimientos acerca de los avances en la farmacología. En la antigüedad se curaba a los pacientes a través de plantas, a través de animales o de minerales. Extraían sustancias de las plantas, sustancias de los animales que les servía para curar alguna dolencia. Luego fueron los alquimistas los que comenzaron a estudiar las formas químicas que había con las diferentes sustancias o soluciones. Vamos a ver que en el año 1796 en China se usó un impregnado del postulado maduro de la viruela con el médico Edward Jenner, quien utilizó las lesiones de la propia enfermedad y las introducía en la nariz de los niños, y de esta forma se lograba la inmunización. Es decir, Edward Jenner es quien inventó la vacuna de la viruela, provocando la inmunidad o la respuesta inmunológica del organismo hacia esta enfermedad. En 1842, William Long, ahí lo tienen, William Long, usó el éter y sus efectos para extirpar un tumor del cuello de su paciente, a quien inicia el uso de la anestesia. Asimismo, se usó en odontología con el mismo fin. Luego, en 1848, 6 años después, se usó el cloroformo. Fue usado por primera vez por John Snow en un parto, cuando hablamos de parto sin dolor. En 1920 aparecen medicamentos que hasta el día de hoy son administrados a diarios: la aspirina, la codeína, la insulina, la morfina. En 1928, 8 años después, Alexander Fleming realiza un descubrimiento que revolucionaría la historia del mundo en la farmacología. Cultivó en agar Staphylococcus aureus, pero este agar fue contaminado por un hongo llamado
Penicillinum notatum. Durante la observación microscópica, observó que el agar alrededor del hongo se encontraba libre de la bacteria Staphylococcus, es decir, que el hongo estaba segregando soluciones que inhibía el crecimiento de esta bacteria. Y es así que a través de este hongo se crea la penicilina, que es usada hasta el día de hoy para tratar diferentes infecciones provocadas por bacterias. En 1960 se instaura la polioquimioterapia, que se refiere a la combinación de diferentes fármacos ya existentes en esos momentos, como por ejemplo los corticosteroides para los procesos inflamatorios, los sedantes, los antihipertensivos, los antihistamínicos para tratar las alergias y las antinas para tratar el asma. Vamos a ver lo que es ahora la terminología. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes como son los principios activos, los excipientes, medicamentos, formas farmacéuticas a nivel mundial. Para nombrar un medicamento, primero tenemos que hablar sobre su principio activo. Vamos a tomar como ejemplo la morfina. El principio activo sería la sustancia química responsable de la actividad farmacológica. Por ejemplo, en la morfina, la sustancia extraída del opio y que tiene 3 actividades es analgésica, narcótica, hipnótica. Sin este principio activo no vamos a tener ese medicamento. Sin esta sustancia entonces no hay medicamento opiáceo, o sea, un medicamento que pueda provocar una relajación, una sedación y un calmante. Excipientes son sustancias usadas para conseguir la forma farmacéutica deseada y facilitar la preparación, la conservación y la administración, porque esa sustancia extraída directamente de la planta no se puede administrar así a nuestros pacientes. Se necesita de una combinación especial para tener una efectividad que vaya directamente a órgano blanco. Entonces, el excipiente vendría a ser la sustancia usada para conseguir la forma de ese medicamento. Medicamento, entonces, es la combinación conjugada entre el principio activo, o sea, la sustancia extraída, más la forma que se le da a ese medicamento, que sería el excipiente. Este medicamento recibe un nombre químico, un nombre genérico y un nombre comercial. El nombre químico es la composición química, por ejemplo, la aspirina. La aspirina, el nombre químico es el ácido acetil salicílico. El nombre genérico es el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud, en este caso sería aspirina.
y el nombre comercial es el nombre que le da el fabricante, o sea, Vallaspirina. ¿Qué son las formas farmacéuticas? Es la presentación de estos medicamentos. La forma farmacéutica, la disposición física y el estado de esta forma farmacéutica. En la forma farmacéutica tenemos el principio activo más el excipiente forma lo que es el medicamento. En la disposición física es la presentación de ese medicamento, que puede ser frasco, ampolla, crema, soluciones, comprimidos. Y según el estado pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas. Todas estas formas farmacéuticas determinan la eficacia que tiene ese medicamento sobre un órgano blanco. También determina la eficacia en la velocidad del efecto que puede causar este medicamento.